Los océanos del mundo son una de las fronteras más inquietantes y misteriosas de nuestro planeta. Aunque cubren más del 70% de la superficie terrestre, siguen siendo en su mayoría inexplorados. Cuando piensas en lo vastos que son, es increíble imaginar lo poco que realmente sabemos de ellos. De hecho, existe una gran posibilidad de que a más de 3.500 metros de profundidad se puedan descubrir nuevas especies desconocidas para la ciencia. Sin embargo, junto a esas posibles especies nuevas, también es probable que encuentres basura y vestigios de nuestra presencia en el planeta. Los océanos son vastos y misteriosos. Para ponerlo en perspectiva, la profundidad media de los océanos es de unos 3.700 metros. Esto significa que en promedio, estamos hablando de profundidades impresionantes. Lo que es aún más sorprendente, es que la luz solar solo puede penetrar hasta unos 100 metros de profundidad. Más allá de esa marca, reina la oscuridad absoluta. Por lo tanto, dado que la mayor parte de nuestro planeta está cubierta de agua, y esta agua se extiende a profundidades tan grandes, podemos decir que la mayor parte de la vida en la Tierra existe en una oscuridad total. Los océanos no solo son vastos en extensión, sino que también representan una cantidad abrumadora de agua. El 96% del agua del planeta se encuentra en los océanos. En comparación, la cantidad de agua dulce es increíblemente pequeña. En otras palabras, vivimos en un mundo de agua salada. La vida en el agua es una mayoría de vida oculta. Un dato sorprendente es que el 94% de toda la vida en la Tierra vive en el agua. Esto significa que, en comparación con todas las formas de vida marina, nosotros, los seres humanos y otros organismos terrestres, representamos una diminuta minoría. Los vastos océanos albergan una biodiversidad que apenas comenzamos a comprender. Aunque en la superficie parezca que la vida abunda en la Tierra, en realidad, el verdadero corazón de la vida en nuestro planeta late bajo las aguas. Explorando lo desconocido y los misterios en las profundidades, cuanto más profundizamos en los océanos, más despierta nuestra curiosidad. Es sorprendente pensar que conocemos más sobre la superficie de Marte o la Luna que sobre los fondos oceánicos de nuestro propio planeta. Esto se debe en gran parte a que las condiciones en las profundidades son extremadamente difíciles para la exploración. La falta de luz y las presiones abrumadoras que se encuentran a grandes profundidades hacen que sea todo un reto llegar allí. Uno de los lugares más profundos y famosos del océano es la fosa de las Marianas, cuyo punto más bajo, el abismo Challenger, alcanza unos impresionantes 11.000 metros de profundidad. Para poner esto en perspectiva, si el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, se colocara en este abismo, su cima aún estaría a más de 2 kilómetros bajo el agua. En estas profundidades, la presión es tan alta que sería capaz de aplastar cualquier objeto no diseñado específicamente para soportarla. A pesar de estas condiciones extremas, se ha encontrado vida, y mucha. ¿Qué han descubierto en las profundidades? La exploración de las profundidades del océano ha dado lugar a hallazgos sorprendentes. Desde extrañas criaturas bioluminiscentes hasta ecosistemas enteros que prosperan sin la necesidad de luz solar, esto ha desafiado muchas de las nociones tradicionales sobre cómo y dónde puede existir la vida. Por ejemplo, cerca de las fuentes hidrotermales que se encuentran en las profundidades del océano, se han descubierto organismos que no dependen de la fotosíntesis para obtener energía. En lugar de eso, estas criaturas utilizan un proceso llamado quimiosíntesis, en el cual obtienen energía de sustancias químicas que emanan de estas fuentes submarinas. Entre los animales más extraños que se han encontrado en las profundidades se encuentran los peces transparentes, los calamares vampiro y una variedad de criaturas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Estas especies han desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en un entorno tan hostil. La bioluminiscencia, por ejemplo, es una adaptación común que les permite producir su propia luz en la oscuridad perpetua del océano profundo. Pero no solo se encuentran criaturas fascinantes en las profundidades del océano. Lamentablemente, también hay una creciente cantidad de objetos y basura. A medida que exploramos más estas áreas inexploradas, encontramos restos de nuestra civilización, incluso a miles de metros de profundidad. Desde redes de pesca abandonadas, hasta plásticos y otros residuos, la huella humana ha llegado hasta los rincones más remotos del océano. Un ejemplo alarmante de esto es el descubrimiento de plásticos en el abismo Challenger, el punto más profundo del océano. Este hecho
subraya lo extendido que está el problema de la contaminación por plásticos en nuestros océanos. Aunque parezca que estas áreas tan remotas estarían a salvo de la actividad humana, los desechos han llegado tristemente incluso allí. El desafío de la exploración oceánica. Explorar los océanos, especialmente sus zonas más profundas, presenta desafíos tecnológicos enormes. Las presiones extremas hacen que los equipos deben estar diseñados para soportar fuerzas que podrían aplastar vehículos o robots de exploración. Además, la oscuridad total significa que la mayoría de las exploraciones dependen de la tecnología de sonar o de cámaras especiales para captar imágenes de lo que se encuentra en el fondo del océano. A pesar de estos desafíos, los avances tecnológicos recientes han permitido que los científicos descubran más de los océanos que nunca antes. Submarinos no tripulados, llamados drones submarinos, han comenzado a mapear el fondo oceánico y a recolectar muestras de organismos y minerales. Gracias a estas herramientas, estamos comenzando a conocer más sobre esta vasta área inexplorada de nuestro planeta. El futuro de la exploración oceánica. El océano sigue siendo un enorme misterio, pero los avances tecnológicos prometen revelar más de sus secretos en las próximas décadas. Proyectos como el Ocean Exploration Initiative están en marcha para mapear y estudiar áreas inexploradas del océano, con la esperanza de descubrir no solo nuevas formas de vida, sino también recursos que podrían beneficiar a la humanidad, como minerales y fuentes de energía. A medida que profundizamos nuestra comprensión de los océanos, es crucial que también tomemos medidas para protegerlos. La contaminación marina y el cambio climático están afectando seriamente a estos ecosistemas únicos. Por ello, los esfuerzos de conservación y la reducción de la contaminación por plásticos son esenciales para garantizar que el océano siga siendo un lugar de misterio, maravilla y vida. En resumen, los océanos son la última frontera de la exploración terrestre. Con más del 94% de la vida en la Tierra residiendo en ellos, su importancia para el equilibrio del planeta es incalculable. Y aunque hemos hecho algunos descubrimientos sorprendentes, queda mucho por aprender sobre lo que yace en las profundidades de nuestro vasto y en gran medida inexplorado mundo submarino. Déjame un comentario. Si te ha gustado, dale a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. No te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo, y nos vemos en el próximo vídeo.